Saludos amigos, bienvenidos a otro episodio de Carlos Molina Sinvergüenza. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que a mí me apasiona y es el tema de liderazgo. He estado estudiando este tema ya por varios años y sin embargo no dejo de aprender cosas nuevas cada día. En estas semanas pasadas he estado estudiando el libro de Mateo porque estoy predicando una serie de sermones acerca de la vida de Jesús. Durante todo este año 2024, mi enfoque es la vida de Jesús y la estoy mirando a través, obviamente, de los cuatro evangelios. Y la semana pasada estuve predicando acerca de Mateo 8 y 9. Y en el libro de Mateo, capítulo 8, los versículos del 5 al 13, hay una historia fantástica. Es liderazgo en su máxima expresión. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, tenemos que aceptar que hay muchas teorías de liderazgo. Si ustedes leen libros como, por ejemplo, Leadership de Peter Northouse, él les va a decir que hay tantas definiciones de liderazgo como personas que hablen del tema. Y que realmente cuando hablamos de liderazgo, no hay una definición final y firme. Dentro de las muchas teorías de liderazgo, hay una teoría que se desarrolló en el año 1970 por Robert Greenleaf, un ejecutivo de la compañía telefónica AT&T. Y este caballero, leyendo una parábola, ¿verdad? Una historia acerca de un siervo que iba ayudando a sus amos a través de un viaje por el Medio Oriente, y él iba demostrando su capacidad como líder al él continuamente poner los intereses de sus amos primeros que los de él para que ellos lograran sus metas. Y de ahí Robert K. Greenleaf desarrolla este concepto de servant leadership y escribió todo un libro acerca de esto. Bueno, muchos cristianos han tomado este concepto de liderazgo de Robert K. Greenleaf, servant leadership o el liderazgo de siervo o el siervo líder, y lo han aplicado a la Biblia. Y yo creo que con mucha razón, porque hay muchas de estas cosas que Greenleaf menciona que son aplicables. El detalle es que el concepto de siervo líder, aunque es bueno, probablemente se queda corto, porque el concepto bíblico del siervo va más allá y realmente de lo que está hablando es de el esclavo. La palabra que tradicionalmente se traduce como siervo, dulos, se podría ser mejor traducida como esclavo. Así que no digo que esté mal, de hecho yo soy un patrocinador de Servant Leadership, yo lo trato de practicar continuamente con mis soldados. Sin embargo, tengo que admitir que la Biblia establece un estándar mucho más alto. Y quiero compartir contigo esta historia en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Mateo nos presenta un encuentro particular y yo diría que prácticamente único. Sale al encuentro con Jesús un centurión romano. Ahora, quiero que tú entiendas algo. Durante el tiempo de Jesús, Roma gobernaba todo Judea. Los judíos estaban sometidos a los romanos. Y había un gran sentimiento de odio de parte y parte. Los judíos odiaban a los romanos y los romanos en términos generales odiaban a los judíos. Sin embargo, este hombre era una excepción. Lucas en el capítulo 7, versículos del 1 al 10, nos da un poquito más de detalle en la historia y nos dice que este hombre amaba a la cultura judía, a los judíos, y de hecho le había hecho una sinagoga. Así que este hombre era, digamos, excepcional en su manera de relacionarse con los judíos. Yo creo que obviamente podemos decir que el Espíritu Santo había tocado su vida y él había desarrollado a lo mínimo una gran admiración por la cultura judía y quizás
más aún que eso, era un creyente del concepto de Dios como lo presentaba el Antiguo Testamento. Y nos dice Mateo que este hombre se encuentra con Jesús. ¿Y para qué él viene a hablar con Jesús? El versículo 6 nos dice, Señor, mi siervo, léase o entiéndase mi esclavo, está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Obviamente, siendo un hombre de autoridad, de que tenía poder, este hombre ya había buscado ayuda médica, pero la situación llegaba al punto de que no había ninguna otra opción. Esto era lo único que él podía hacer a esta altura del juego. Versículo 7, Jesús dice simplemente, iré a sanarlo. La respuesta del centurión es excepcional. Vamos a leerla. El centurión contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Yo quiero que nos detengamos aquí un momento. Fíjate lo que este hombre, en primer lugar, él se olvidó del el qué dirán, de su imagen. Hoy día mucha gente está preocupada por la imagen y qué va a pensar la gente si me ven haciendo esto. O como decía uno de mis comandantes hace unos años atrás, tú tienes que manejar tu imagen. Y con tan mala suerte que su capellán le dijo, Señor, si usted se enfoca en su carácter, su imagen se cuida sola. Nosotros no tenemos que manejar nuestra imagen, familia. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar de nuestro carácter. Este hombre se aparece ante Jesús y olvidándose de todos los asuntos culturales ni nada, él simplemente va donde Jesús y se postra ante Jesús y le pide que sane a su esclavo. Esto para mí es tremendo porque el hecho de que el romano venga a pedirle ayuda al judío que estaba por debajo de él, ya en sí es el primer nivel de humillación. Cuando la historia comienza, el centurión está acá arriba, ¿verdad? Pero viene ante Jesús y se postra ante Jesús. Y ahora, ¿por qué él se postró ante Jesús? Para que Jesús salvara a su siervo. Así que él se humilló aún más. ¿Cuánto necesitamos hoy en día líderes que sean así? ¿Cuánto necesito ser yo? ¿Cuánto necesitas ser tú como este centurión? Que está dispuesto a sacrificar su propia persona, lo que cualquiera pueda pensar de él, para ayudar a aquellos que le sirven a él. Y cuando Jesús le dice, sí, cómo no, yo voy a ayudarte, este hombre abre su boca y nos deja ver un poquito más acerca de su carácter. Él dice, Señor, yo no merezco que tú vengas bajo mi techo. ¿Y qué diferencia? Porque en el siguiente capítulo, en el capítulo 9, vamos a ver otra persona que viene a pedirle a Jesús, en este caso un judío. ¿Y qué le dice este judío? Señor, ven, casi lo alaba, ven a mi casa y salva a mi hija. Es la diferencia entre cómo muchas veces nosotros nos acercamos a Jesús. El centurión le dice a Jesús, yo no merezco que tú vengas a mi casa, número uno. Y número dos, yo entiendo lo que es lo que es tener autoridad. Y esto es algo que para mí es muy importante, porque nos deja saber que no es que él era un tonto, que él estaba confundido. No, él estaba bien claro. Él era el que estaba en autoridad allí. Él sabía su puesto, él sabía su rol.
Él sabía quiénes estaban por encima de él sabía quiénes estaban por debajo de él sabía cuál era su rol. Y porque él sabía eso, es que él le dice a Jesús, simplemente da la orden, Señor. Tú no te tienes que molestar conmigo. Yo no necesito que tú vengas a mi casa. Es más, o sea, tú venir a mi casa me da vergüenza. Solamente di la palabra. Que yo sé que si tú lo haces, eso va a pasar porque yo también tengo autoridad. Él no se estaba comparando con Jesús, por favor, no vayas a malentender eso. Él simplemente estaba dándole a entender a Jesús que él entendía el concepto de lo que es tener autoridad. En pocas palabras, él está reconociendo que Jesús tiene autoridad para hacer este milagro y que Jesús no tiene que ir allá porque con solo decir la palabra ya el milagro podía suceder. No me cabe duda que este hombre tenía que haber leído el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, o como dicen aquí mis hermanos alemanes, el primer libro de Moisés, el capítulo 1, donde a través de todo ese capítulo, Dios habla y las cosas suceden. No me sorprendería que este hombre se estaba en su mente refiriendo a Génesis 1 cuando le dice a Jesús, simplemente da la orden y esto va a suceder. Y entonces en el versículo 10 tenemos una declaración que es casi única en la Biblia. A través de la vida de Jesús fueron muchos los que se asombraron con él. Desde niño, desde los 12 años, cuando estuvo en el templo en Jerusalén, la gente se asombraba con Jesús. Pero ¿cuántas veces leemos en la Biblia que Jesús se asombró de alguien? Muy pocas veces. Esta es una de las pocas veces. Dice el versículo 10, y al oír esto Jesús se asombró y les dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¿Qué gozo tendríamos nosotros de que Jesús se asombrara de nuestra fe? Qué maravilloso sería que Jesús se enorgulleciera, diría, wow, qué tremenda fe tiene esta gente. Pero la realidad es que nosotros muchas veces, la mayoría del tiempo no tenemos esa fe. Nos pasa cualquier cosa y nos volvemos, como decimos en Puerto Rico, nos volvemos un 8. Este hombre impresionó a Jesús. Y lo mejor de todo es que él lo impresionó porque él no estaba tratando de impresionarlo. Ese era el punto. Él no estaba tratando de impresionar, simplemente estaba tratando de servir. Si tú quieres impresionar a Dios, ponte a servir a los demás. Si tú quieres impresionar a la gente, olvídate de impresionarlos y ponte a servirlos. Y Jesús dijo algo que fue ofensivo para todos los que estaban allí, que nadie en Israel tenía tanta fe como este hombre. Y por supuesto, muchos dirán, es que él tenía mucha fe y por eso el Señor lo recompensó. No te olvides que la Biblia dice que si tuvieses fe como un granito de mostaza, puedes mover montañas. El issue aquí no es el tamaño de la fe, el issue aquí es que él sí tenía mucha fe, pero no era el tamaño de la fe, sino era el objeto de la fe. Era el hecho de que él tenía mucha fe en Jesús y que Jesús podía hacer eso. Versículo 11, Jesús continúa diciendo, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se le echará fuera y a la oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. Mis amigos, nosotros estamos en riesgo de que personas que apenas están conociendo el Evangelio tomen nuestro lugar simplemente porque ellos vivieron, ejercitaron esa fe que el Espíritu Santo les dio y que ellos desarrollaron y que nosotros no hemos desarrollado. Nosotros tenemos como líderes que desarrollar esa fe. Yo espero que este corto estudio de este tema te ayude en algo. A mí realmente me ayudó de una manera espectacular. Te digo, muchas veces he leído este texto y nunca había
extrapolado todos estos principios. Y gracias a Dios que la Biblia es como ese cofre, que uno encuentra cosas nuevas y cosas viejas. Así que te morirás leyendo la Biblia y nunca la vas a entender por completo. Nunca vas a llegar al punto que digas, ya no tengo nada que sacarle a la Biblia. Espero que esto te haya servido y será hasta la próxima semana donde una vez más nos veremos en Carlos Molina, sin vergüenza.